¿Se acuerdan cuando en los comentarios me dijeron que desbloqueara a mi amigo de WhatsApp para ver qué tipo de historias me mandaba? La verdad, estuve bastante indeciso al principio. No sabía si hacerlo o no. Pero después de notar que el ojete no comentaba en mis vídeos ni me escribía, y que parecía completamente desaparecido, al final me animé y lo desbloqueé. Y no sé si el cabrón es mago o qué, pero en chinga me mandó una historia. Solo una. Justamente la misma en la que hicieron clic para ver este video. Y fue esa historia la que me hizo replantearme seriamente si mi amigo tenía gustos raros que yo no conocía. Para que se hagan una idea, esta cosa es más rara que All For Him, más fumada que Soy Ryomen Sukuna con toda su lobotomía cerebral. Uf, joder. Esto no es bueno para mi salud mental. Pero bueno, sin más rodeos, que empiece la historia. Capítulo 1. Realmente me he cogido a Kenjaku desde el principio. La habitación estaba bañada por una hermosa luz de luna mientras un hombre de 20 y tantos años estaba sudando profusamente frente a un espejo. Una corriente de aire pasó por la habitación justo antes de que soltara un suspiro de agotamiento. Es realmente real, definitivamente soy Hinitadori, pensó, echando una última mirada a su reflejo. Sin embargo, el hombre que se miraba fijamente al espejo no era el verdadero Hinitadori. Solía ser un empleado común llamado Cloud Thompson, un residente de Texas con ascendencia griega por parte de su padre. Antes de convertirse en Hinitadori, recordó haber asistido a una convención de cosplay y manga. Quizás por pereza, realmente no estaba de humor para darlo todo en ese momento. Cloud simplemente se había teñido el pelo de rosa, se había puesto unas gafas y llevaba ropa decente. Cuando la gente le preguntó de quién estaba haciendo cosplay, simplemente respondió, Hinitadori. Bye. Eso duele. Cloud frunció el ceño cuando un dolor repentino y agudo lo agredió. Recordó haber sido atropellado por un scooter eléctrico justo después de salir del lugar, pero los recuerdos pertenecientes a este cuerpo le parecieron completamente extraños. Al menos hasta ahora. Varias imágenes volvieron a su mente a la vez, incluidas las de su amada Kaori Itadori. Solo pensar en ella hizo que los ojos de Jin se llenaran de lágrimas que no podía contener. La idea de haber concebido un hijo con la mujer que amaba lo llenaba de felicidad. Pero Cloud no podía ignorar la verdad. La situación era fundamentalmente absurda, casi monstruosa. Podía entender a Jin después de haber vivido de alguna manera su vida, pero darse cuenta de que había comido a Kenjaku lo sorprendió hasta la médula. Inconscientemente, dirigió su mirada hacia la mujer acostada en la cama. La imagen de la bella Kaori se superpuso lentamente con la de la criatura egoísta, aquel que trastoca el orden del mundo puramente por curiosidad. Tengo que irme. En el momento en que susurró esas palabras, perdió el equilibrio. Su visión se oscureció lentamente y se desplomó en el frío suelo del dormitorio. Quería gritar, o incluso huir, abandonando al niño que estaba a punto de nacer. Pero su cuerpo estaba demasiado exhausto. Y así, perdió el conocimiento. La tierra de Cloud. Unas horas antes de la reencarnación. Hermano, ¿puedes sostener esto por un segundo? Tengo que ir a orinar muy rápido. Josh sonrió disculpándose mientras le entregaba un bolso a su amigo de cabello rosado. En el momento en que Jin lo atrapó, notó que una tarjeta había caído al suelo, como resultado de la prisa de Josh por llegar al baño. Tarjeta de aventurero. Se suponía que era parte del poder de cosplay de Josh, pero Jin realmente no conocía los detalles sobre el artículo. No era un gran fanático de Konosuba. Las únicas obras de Isekai que conocía o le gustaban eran Mushoku Tensei y Re:0. ¿Y el resto? Había dejado de intentar encontrar series interesantes debido al sistema. ¿Debería simplemente leer la wiki? Cuando este tipo va al baño, tiende a tardar una eternidad, murmuró, con los ojos moviéndose entre la espalda de su amigo y la pantalla de su teléfono. Después de refrescar algunos detalles sobre Jujutsu Kaisen, Cloud fue a buscar información en la tarjeta de aventurero. La idea no surgió puramente de la curiosidad por la tarjeta que tenía en sus manos, también fue porque todavía no entendía del todo el chiste recurrente de su amigo Josh sobre robar Ochunchun Maru. Vaya, es un potencial enorme, pero, pensó con los ojos brillantes al descubrir las habilidades de Kazuma Sato. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando leyó sobre las desventajas de la clase aventurera. Kazuma podía aprender literalmente cualquier cosa, siempre y cuando la otra persona diera permiso. Incluso había adquirido habilidades de monstruos no muertos, claramente diferentes a las que los humanos normalmente podían acceder. Sin embargo, las lamentables estadísticas de Kazuma le impidieron explotar plenamente su clase.
Si hubiera tenido un montón de maná, podría haber resuelto la mayoría de los problemas de la serie por sí solo, pensó, recordando el fracaso inicial de Kazuma al no robar directamente la cabeza de Unduyan. Con tanto maná como Megumin, el joven japonés podría haber salvado a Axel él solo. Sin darse cuenta, Cloud quedó completamente absorto en los artículos wiki, estudiando las diversas historias relacionadas con el cosplay de su amigo. Joven, parece que llevas un destino retorcido, declaró de repente una voz anciana justo detrás de él. Cloud inmediatamente dejó de leer y se alejó del extraño. El hombre era bajo y vestía túnicas de sacerdote taoísta. Su apariencia era inusual, pero su rostro irradiaba cierta amabilidad, lo que alivió un poco la cautela de Cloud. El joven se relajó y concluyó que simplemente estaba tratando con otro cosplayer dedicado. Una conclusión de la que luego se arrepentiría. ¿Un destino retorcido? Viejo, te estás tomando tu papel demasiado en serio, dijo Jin mientras desbloqueaba su teléfono. El anciano pareció momentáneamente confundido por el comentario sobre su papel, pero simplemente se encogió de hombros antes de continuar. Puedo decir que tu alma no pertenece a esta realidad. Una atracción gravitatoria te está llamando, harías bien en prepararte cuidadosamente. Rebuscó entre sus pertenencias y sacó un collar de cuentas de oración similar a los utilizados en el budismo, sosteniéndolo hacia Jin. Cuando comience la atracción gravitatoria del destino de tu alma, todo lo que lleves sufrirá una reconstrucción de su propia naturaleza. En este momento este objeto es ordinario, pero, guárdame el discurso. Si estás pidiendo dinero, lo siento, ya gasté todo en la convención, respondió Jin, tratando de alejarse rápidamente. Le devolveré la tarjeta falsa del gremio a Josh más tarde, pensó mientras se dirigía a la calle. El anciano sacerdote primero intentó detenerlo con calma, pero de repente sintió una violenta perturbación en el tejido mismo del destino. La débil atracción que el alma de Jin había estado experimentando se volvió abruptamente feroz, sin ninguna razón aparente. El sacerdote intentó arrojarle el rosario, pero en ese mismo momento pasó un hombre en una moto eléctrica y llevó el objeto directamente a la cara. Inmediatamente perdió el control de su vehículo y se estrelló contra Jin. Al intentar ayudar, el anciano solo había acelerado la obra del destino. Amidaba que Buda me perdone por no haber preparado a este joven para su próxima vida, murmuró, sin siquiera molestarse en llamar a una ambulancia. Cuando perdió el conocimiento, Jin vislumbró el rostro arrepentido del anciano. El joven simplemente quería asistir a una convención para hacer feliz a su amigo, no morir. De vuelta a la Tierra, Jin Itadori, GRR maldito viejo, podrías haber sido un poco más específico, murmuró Jin mientras se despertaba una vez más dentro del universo Jujutsu Kaisen. Contrariamente a sus expectativas, no estaba acostado en el suelo frío, estaba en una cama suave. ¿Estás despierta, cariño? Una voz familiar resonó desde la puerta del dormitorio cuando una mujer entró llevando un plato lleno de comida. Kaori Itadori. Capítulo 2. Mi clase, 1. Cariño, ¿pasa algo? La voz de Kaori estaba cargada de preocupación mientras cerraba la distancia entre ellos. Jin instintivamente quiso dar un paso atrás, pero inmediatamente recordó un detalle crucial sobre su nueva esposa: Kenjaku podría matarlo en cualquier momento. Tengo que seguirle el juego, se dijo a sí mismo, permitiendo que la mano fría disfrazada de su difunta esposa le acariciara la mejilla. Cloud se encontraba claramente en una situación precaria, a juzgar por todo lo que sabía sobre el hechicero milenario. La mujer que estaba ante él había vivido durante siglos con un único propósito: satisfacer su curiosidad ilimitada. A primera vista, un gol inofensivo, pero la realidad era mucho más oscura. Este hechicero no se detendría ante nada para responder incluso las preguntas más desquiciadas. Uno de los ejemplos más infames fue la traición de una mujer desesperada que acudió a él en busca de ayuda. Noritoshi Kamo, Kenjaku, no dudó en utilizar su cuerpo como ganado reproductor para crear híbridos, ni espíritus malditos ni completamente humanos. Un destino horrible para esa mujer y no del todo diferente de la situación actual de Jin. La única razón por la que Kenjaku no estaba matando al Jin actual en este momento era porque Yuji Itadori todavía crecía dentro de ella. El niño aún no había nacido, por lo que Kenjaku no arriesgaría nada que pudiera dañar el desarrollo de Yuji. ¿Y qué pasaría después? Desconocido. Cloud no tenía idea, porque en la historia original, el destino de Jin Itadori después del nacimiento de Yuji seguía siendo un misterio. No podía estar seguro de su propia seguridad una vez que llegó el bebé. Tenía que escapar o podría terminar como la madre de Choso. Puede que me haya resfriado. No es nada grave, dijo con la voz ligeramente ronca.
Él no estaba mintiendo. El Jin Itadori original efectivamente se había resfriado, pero se lo había ocultado a su esposa para no preocuparla. Ya veo. Hizo una pausa, golpeando su barbilla con un dedo como si estuviera pensando. Clap. De repente, aplaudió con una expresión de repentina comprensión. Estás de suerte, cariño, reaccioné rápidamente, dibujó dulcemente antes de entregarle una taza que contenía un líquido extraño. Por el olor, Jin lo consideró una especie de té de hierbas. Se le pasó por la cabeza la idea de negarse, pero la descartó al instante. Es mejor ser un cobarde que un tonto muerto. Jin tomó el té y lo bebió sin dudarlo, un gesto que claramente deleitó a Kenjaku, quien lo observó con una sonrisa tierna. Gracias. Ya me siento mejor, dijo, sin ocultar su genuino alivio. Sorprendentemente, la sustancia que le había dado Kenjaku sabía excelente, y funcionó perfectamente. Realmente se sentía mucho mejor. Maravilloso. ¿Me acompañarías a mi ecografía? El pequeño estuvo especialmente activo esta noche, dijo Kaori después de colocar la bandeja de comida al lado de la cama. Por un momento, Cloud dudó. Él ya sabía que Yuji Itadori vendría al mundo, pero escucharlo expresado de esa manera le recordó con más fuerza su nueva identidad. Él no era solo Jin, estaba a punto de convertirse en padre. Si escapara en el momento en que Kenjaku bajó la guardia, Yuji se salvaría aunque sea un poco de su influencia. Improbable. Y él no lo sabía. La ecografía. Casi lo olvido por cómo me sentía, dijo, fingiendo que realmente había olvidado que Kenjaku tenía una cita hoy. Le dirigió una mirada de disculpa a su esposa. Ella respondió con su sonrisa habitual. Una expresión que el Jin original apenas había notado, pero que Cloud ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Más allá de la sonrisa tierna, sintió algo más. El ex empleado de oficina se sintió como si se estuviera enfrentando a una versión Pro Max de su antiguo jefe capitalista, alguien a quien no le importaba el viaje, solo el resultado. Esa mirada de Kenjaku despertó una cautela instintiva en Jin. Todavía estás un poco aturdida, respondió ella, dándole un ligero golpe en la frente. Un lindo gesto para cualquier extraño, pero dentro del pecho de Jin, desencadenó un mini ataque cardíaco. Kenjaku soltó una pequeña risa ante su reacción antes de caminar lentamente hacia la puerta. El balanceo de las caderas del hechicero del milenio enfatizaba las curvas del cuerpo de la ama de casa, algo que el experimentado ex soltero no pudo evitar notar. Maldita sea, ¿en qué estás pensando? Ella es peligrosa, se regañó a sí mismo, desterrando por la fuerza cualquier pensamiento inapropiado. Él recogió la comida que ella había traído. Jin lo inspeccionó brevemente por reflejo, pero pronto su estómago tomó el control y lo devoró bajo sus urgentes demandas. Tenía más hambre de lo que pensaba. ¿Qué diablos es esto?, pensó mientras rompía el plato que Kenjaku le había dado. Luego notó la bolsa, la que su amigo le había confiado en la convención de manga en su vida anterior como Cloud. Instintivamente, lo alcanzó. Ding. Un extraño timbre sonó después de que sus dedos rozaron algo metálico en su interior. El sonido lo sobresaltó un poco, pero inmediatamente sacó el objeto desconocido de la bolsa familiar. Lo reconoció al instante. Era la tarjeta del gremio del cosplay de Kazuma Satou, de su amigo, la que le habían pedido que guardara por un momento. Dentro de la bolsa también había otros artículos. Chun Chun Maru y el resto del equipo de aventurero del protagonista Konosuba. ¿Qué dijo de nuevo aquel sacerdote taoísta? ¿Que todo lo que llevaba sufriría algún tipo de cambio?, murmuró, dando vuelta la carta del gremio en sus manos. No tenía idea de cómo funcionaba, pero no tenía otra opción. Si esta carta gremial pudiera volverse real tal como lo hizo su cosplay, entonces Jin finalmente podría tener una pizca de esperanza en este mundo mortal. Ding. Inmediatamente. La tarjeta le pidió a Jin información personal, detalles que consideró necesarios para inicializar el artículo. Después de todo, la recepcionista siempre le pedía a Kazuma las mismas cosas. Afortunadamente, solo le llevó unos minutos completarlo todo. Inicialización en curso 1%, 2% con cada porcentaje que aumentaba, Jin se sentía inexplicablemente más agotado. Pero se obligó a permanecer despierto. Finalmente, 100%. Nombre: Jin Itadori. Especie: humana. Edad: 28. Clase: ninguna. Seleccione una clase. Nivel: 1 fuerza, 8 agilidad, 9 destreza, 7 inteligencia, 15 suerte, 3 poder mágico, 6 energía maldita, 8 salud, 30 puntos de habilidad disponibles.
5 habilidades. Ninguna magia. Ninguna técnica maldita. Despertada, artículos. Máscara de Vanir, Chun Chun Maru, lazo, carne de plata, amuleto de Megumin, dinamita. Capítulo 3. Mi clase. 2. Un nivel. Magia. Y además, maná. Toda esta nueva información sorprendió a Cloud después de leer su tarjeta del gremio. Claramente no era fuerte, por ahora. Según la información auxiliar proporcionada por la tarjeta, un individuo promedio poseía al menos 5 puntos en todas las estadísticas físicas. En cuanto a la suerte, la energía maldita y el poder mágico, variaban mucho de una persona a otra, pero influían fuertemente en la clase obtenida. Jin tuvo un promedio decente en energía sobrenatural, pero su suerte estuvo por debajo del promedio. Una situación casi irónica, ya que Cloud recordó que su nueva esposa era potencialmente responsable de su misteriosa desaparición en la línea de tiempo original. Sin mencionar que el Excel no aspiraba a mucho en la vida, excepto tener un hijo con Kaori Itadori, a quien Kenjaku ahora encarnaba en su mente. Un simp, en cierto modo. Pero Cloud, habiendo sentido todas las emociones de Jin, dudó en etiquetarlo como tal. Prefería el término profundamente enamorado. El hombre simplemente quería una prueba tangible de su amor por Kaori Itadori, una prueba que inevitablemente se manifestaría en la forma de un niño. Yuji Itadori. Será mejor que deje de filosofar sobre mi antiguo yo, la supervivencia es la prioridad ahora, murmuró mientras sus dedos comenzaban a desplazarse por las clases disponibles en la tarjeta. Aunque estaba interpretando el papel de una persona pseudo-enferma, Jin sabía que no podía evitar ir al médico con su esposa. Después de todo, Kenjaku lo conocía como un buen marido. Si no quería correr el riesgo de despertar la más mínima sospecha, entonces Jin tenía que observar absolutamente a su hijo en el vientre de su esposa. Así que tuvo que apresurarse con la tarjeta del gremio. Aventurero, clase versátil destinada a quienes no han elegido una especialización específica. Los aventureros pueden aprender habilidades de cualquier clase o especie, siempre que sean testigos de una demostración del uso de la habilidad deseada. Sin embargo, debido a las estadísticas modestas y a la falta de talento innato, aprender estas habilidades es más costoso. Los aventureros no reciben bonificaciones estadísticas al subir de nivel, aunque progresan más fácilmente al principio. Guerrero luchador de primera línea empuñando armas pesadas como espadas, escudos y lanzas. Es la clase más común entre los aventureros. Erudito investigador especializado en el estudio de la fauna o herramientas mágicas. Cocina, un chef capaz de preparar cualquier plato que conozca. Las opciones ante los ojos de Jin eran limitadas, pero lo esperaba desde el principio. Jin era una persona común y corriente. La cantidad de energía maldita, que poseía apenas estaba por encima del promedio. Su energía mágica no fue una excepción. Por tanto, le resultó imposible convertirse en mago o hechicero. Él simplemente era demasiado débil en esas dos áreas. Tomaré la clase de aventurero, dijo sin la menor vacilación en su voz. Era la única opción verdaderamente viable para él, gracias a su carácter versátil. Especialmente, ya que permite copiar habilidades de otras especies, pensó que la idea de obtener un poder similar al de Rika hacía que su corazón latiera más rápido. No solo un poder similar al de Rika, pero también los de los hechiceros que admiraba en el manga. Si juego bien mis cartas, entonces sería concebible adquirir el poder de otro poderoso espíritu maldito, se dijo a sí mismo interiormente. Solo necesitaba tener suficientes puntos de habilidad, pero también buenas habilidades de persuasión cuando llegara el momento. Gracias por tu atención. Creo que mi salud ha mejorado lo suficiente como para acompañarte al médico, dijo con una voz falsamente tranquilizadora. Kaori quedó un poco sorprendida por la llegada de Jin después de unos minutos de separación. Pero pronto mostró una sonrisa falsa cuando entendió las palabras de Jin. Realmente pareces ansiosa por ver a nuestro hijo, dijo, acercándose. Jin se sintió un poco avergonzado por el gesto de Kenjaku mientras ella ajustaba su ropa mal ajustada, pero el ex empleado decidió arreglarse sin dar marcha atrás. ¿No es natural? Es nuestro hijo, después de todo, respondió mientras acariciaba el vientre de Kaori. El cuerpo de la mujer tembló levemente al tocarlo, pero ella no mostró intención de alejarse de él. Jin incluso notó que su respiración se aceleraba, pero asumió que estaba imaginando cosas. Luego tuvieron una breve conversación informal antes de que finalmente saliera de la casa de Itadori. Jaja, pocas veces he visto un bebé tan sano. El padre debe tener una vitalidad seria, declaró el médico en tono divertido, mientras le guiñaba un pequeño ojo a Kaori.
Jin asintió mecánicamente después de escuchar el cumplido de la mujer. Honestamente, él no sabía realmente cómo reaccionar en una situación así. Saber que ibas a ser padre era extremadamente diferente a ver a tu hijo moverse energéticamente en el líquido amniótico de su esposa. De hecho, mi marido estaba muy entusiasmado durante la concepción del pequeño, respondió Kaori en un tono sugerente, respondiendo a las burlas del médico. Oh, eso es raro hoy en día. Personalmente, mi marido ya no parece muy entusiasmado conmigo. La doctora comenzó a charlar amistosamente con Kaori sobre sus relaciones, mientras Jin estaba justo a su lado. Las dos mujeres estaban completamente absorbidas por su propio mundo. Tal vez debería haberme quedado en casa, pensó, pero rápidamente descartó la idea de su mente. De todos modos, con sí, Cloud sabía que se podía reescribir la historia. Así que tuvo que esforzarse por vivir el momento presente. Hemos terminado. El bebé está maravillosamente bien, declaró la doctora mientras se levantaba del asiento junto a Kaori después de hablar. Se dirigió a un blog de notas para completar un formulario y luego se lo entregó a Kaori. Aquí tendrás que evitar este tipo de cosas durante la progresión de tu embarazo. Sin embargo, no estoy demasiado preocupada dada la salud de este bebé, dijo con voz amable. Gracias, señora. Kaori asintió cuando recibió la nota. Después de algunas bromas, la pareja abandonó la clínica de Kuro para regresar a casa. Una vez de regreso, Jin inmediatamente buscó una excusa para abandonar el lugar. Tenía mucho que hacer. ¿Cuándo volverás? Kaori preguntó desde la cocina. Justo antes de cenar, pero no me esperes a comer, declaró mientras caminaba hacia la puerta. En el momento en que agarró la manija de la puerta, Jin sintió que una mano fría le agarraba el hombro. Se quedó paralizado por un breve instante ante la repentina iniciativa de Kaori, pero rápidamente recuperó la compostura. Después de todo, Kenjaku no tenía motivos para matarlo ahora. ¿No has olvidado algo? Ella dijo, presionándose contra su espalda. Jin quedó momentáneamente confundido por el comentario de su esposa, pero los recuerdos de su predecesor rápidamente proporcionaron la respuesta. Maldita sea, Jin Itadori, suspiró interiormente. El joven marido se dio la vuelta y luego plantó un beso en la mejilla de su esposa. Eso es mucho mejor, vuelve pronto, dijo mientras se alejaba, acompañando sus palabras con un guiño. Un gesto digno de una chica traviesa, que Jin encontró sorprendentemente lindo. Sin embargo, rápidamente descartó la idea de utilizar la palabra lindo para describir a Kenjaku. Incluso si fuera el cuerpo de su esposa. No os preocupéis, vuelvo pronto, respondió antes de abandonar el local. Capítulo 4. El inframundo japonés. Bueno, esto, nunca hubiera creído que terminaría en un agujero tan olvidado de Dios, declaró un hombre vestido de profesional. Jin lo miró brevemente, pero inmediatamente volvió a centrar su atención en el parque normal que tenía frente a él. Había pasado una semana desde su reencarnación en este lugar lleno de espíritus malditos, pero también de hechiceros. Durante ese tiempo, Jin había comenzado a practicar nuevamente las artes marciales que su padre le había inculcado desde muy joven. La tarea había sido difícil al principio, ya que tenía que hacer malabarismos entre trabajo y formación. Aún así, hizo todo lo posible para seguir adelante. Al hacerlo, ganó un poco de músculo y recuperó las habilidades de combate que creía haber perdido. Dices eso, pero yo pagué los gastos de viaje, señor Gonshiwo, dijo, apartando la mirada de los niños en el parque para observar al hombre sentado en el banco. ¿Debo asumir que eres mi cliente? Preguntó mientras encendía un cigarrillo. Jin permaneció en silencio por un breve momento, pero finalmente asintió. De hecho, el hombre sentado al lado de Jin era el compañero de Toji Zenin en el manga Jujutsu Kaisen, Gonshiwo. Solo tengo un conocimiento limitado sobre este hombre, pero recuerdo que es un hombre de negocios puro y duro, pensó para sí mismo. Por lo que entendió, Gonshiwo no era una mala persona. Sin embargo, tampoco era exactamente puro como la nieve. Este individuo solo se movía por dinero y nunca mezclaba la vida profesional con asuntos personales. Por eso había establecido un límite claro en su relación con Toji. Incluso había podido cooperar sin escrúpulos con Geto, para que éste pudiera apoderarse del culto astral, que anteriormente había sido uno de sus clientes. Cuanto más pensaba en ello, más se convencía Jin de que necesitaba permanecer vigilante alrededor del intermediario Gonshiwo. No soy muy hablador, ya veo, dijo después de observar el comportamiento tranquilo de Jin. No tenía idea de que su interlocutor simplemente no quería darle ninguna información, por precaución.
Jin no quería facilitarle las cosas si un día su cabeza terminaba con una recompensa en el mercado negro. Después de todo, Toji a menudo estaba arruinado. Sería lamentable que Gon Shiwo llegara a verlo como dinero fácil. Simplemente prefiero evitar cualquier conversación no profesional, explicó Jin en tono tranquilo. Gon Shiwo lo miró por un momento y luego asintió con una fina sonrisa de aprobación. Nunca había oído hablar de este tipo antes, pero no parece un novato, pensó mientras observaba a su nuevo cliente. Lo entiendo, pero todavía tendremos que hablar para finalizar la solicitud, respondió Gon Shiwo. Un silencio temporal se instaló sobre el banco antes de que Jin se volviera hacia él. Está bien. Entonces iré directo al grano. ¿Puedes secuestrar a un usuario de maldición?, preguntó con voz tranquila. Gon Shiwo quedó atónito por un momento ante la petición, pero finalmente asintió lentamente. Sí, pero el precio no será barato, respondió mientras exhalaba humo de cigarrillo. Para ser honesto, la tasa dependerá en gran medida de la fuerza del usuario de la maldición, continuó, antes de ser interrumpido por una hoja de documentos. Masamichi Yaga, es un hechicero de primer grado. No quiero ni su muerte ni que descubran mi identidad, declaró Jin con voz serena. Se levantó del banco después de esas palabras y se alejó. Gon Shiwo miró fijamente la espalda de Jin durante mucho tiempo antes de sacar su teléfono para comunicarse con su compañero más confiable. Hola, Toji. Masamichi Yaga. Un hechicero de primer grado, al menos, oficialmente. Sin embargo, esa información era falsa, según los recuerdos de Jin de su vida anterior. El hombre conocido como Masamichi Yaga era en realidad el equivalente a un hechicero de grado especial, si uno se refería únicamente a la definición del título. Este hombre tiene el poder de derrocar a un país, pero es demasiado bueno por naturaleza, murmuró Jin mientras caminaba por la calle. La técnica maldita de Yaga le permitió crear cadáveres malditos sin necesidad de sostenerlos con su propia energía maldita. ¿Qué significó eso? Simplemente que Yaga podía formar un ejército de hechiceros autónomos que controlaba de forma remota. Técnicamente, era un hechicero similar a su gurú Geto. Un ejército de un solo hombre. Está muy bien pensar en aprender la técnica de Yaga, pero también necesito elevar mi propio nivel, pensó Jin mientras revisaba la información en su teléfono. Los espíritus malditos peligrosos no eran realmente comunes fuera de las grandes ciudades como Tokio. Pero Jin había logrado localizar algunos. ¿Cómo? Simplemente gracias a las leyendas urbanas. Ahora entiendo por qué los hechiceros necesitan una red de información confiable, pensó al llegar frente a una casa embrujada. Jin había tenido un poco de tiempo libre después de sus últimas sesiones de entrenamiento en artes marciales, heredadas de su padre. Fue durante ese período que se propuso buscar intermediarios en el mercado negro y finalmente se topó con un hombre que conocía a Gon Shiwo. Además de eso, también había obtenido información sobre varias zonas embrujadas de la ciudad. Desafortunadamente, solo se había topado con bromas estúpidas. Las leyendas urbanas no eran confiables. Este resplandor en el suelo, Jin se inclinó. Al principio estaba perplejo, pero su expresión pronto dio paso a una sonrisa de comprensión. Se dio cuenta del origen de esa marca luminosa en el suelo. Residuos de energía maldita. Interesante, antes de que pudiera terminar su sentencia, Jin fue arrojado violentamente hacia atrás por una enorme cola. Tos, maldita sea. ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener la ropa? Jin declaró, imaginando que Kaori se enojaba por el estado de su atuendo. Después de una breve reflexión, decidió descartarlos. Es mejor que estas ropas desaparezcan que Kaori las vea en estas condiciones, pensó, imaginando a Kaori furiosa. Era una situación que no quería experimentar personalmente. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de pensar en su vida privada. Jin emergió de los escombros de la pared para enfrentarse a la criatura de aspecto serpentino. No se observaron heridas graves, pero no mostró ningún rastro de arrogancia en su rostro mientras observaba a su oponente. Matar, matar, matar. El espíritu maldito era enorme. Jin estimó su poder de un vistazo. La bestia era ciertamente de grado 2, basándose en su conocimiento limitado de los espíritus malditos. No importa, va a probar Chun Chun Maru, se dijo a sí mismo mientras invocaba su arma. Capítulo 5. Primera batalla. ¿Qué tan fuerte es realmente un aventurero de Konosuba? Para comprender verdaderamente el poder de alguien capaz de enfrentarse a sapos gigantes del tamaño de toros enormes, Jin pensó en aprender nuevas habilidades. Al llegar al universo Jujutsu Kaisen, el exoficinista tenía 5 puntos de habilidad en su tarjeta gremial.
Sabiendo que una habilidad ordinaria costaba 1 punto, Jin decidió invertir sus puntos en 5 habilidades aparentemente ordinarias. Una decisión un tanto apresurada. Quizás, pero Jin no tenía ninguna fuerza personal real. Esto le llevó a la conclusión de que necesitaba invertir un poco en sí mismo. Era simplemente necesario por el momento. Estas 5 habilidades podrían resumirse en 2 palabras, muy prácticas. Tomemos, por ejemplo, la habilidad actual que Jin estaba usando contra el espíritu maldito. Espada de una mano. Como sugiere el nombre, mejoró el dominio con espadas con una sola mano. La habilidad era mundana, pero combinada con tutoriales en línea y visitas regulares a un dojo, le permitía enfrentarse a un monstruo sin vergüenza. Matar. Rugió el espíritu maldito al ver la katana corta que había aparecido de la nada en la mano de Jin. Jin esquivó el golpe de cola. Necesito cerrar la distancia, pero mi habilidad de velocidad no es adecuada para el combate, pensó mientras cortaba a la bestia. La energía maldita rugió mientras Chun Chun Maru cortaba las escamas que parecían sólidas como mantequilla bajo una cuchilla al rojo vivo. El contraataque golpeó gravemente al espíritu maldito, pero Jin no se deleitó con ello. Por el contrario, inmediatamente se retiró por reflejo, activando una habilidad. Huir. Fue la primera habilidad verdaderamente práctica que Jin aprendió después de decidir invertir en habilidades útiles. Permitió a su usuario escabullirse rápidamente. Por tanto, no fue diseñado para aumentar la velocidad natural de Jin en combate. Su propósito era simple: escapar. Jin lo usó para salir rápidamente de la zona de impacto de un ataque, ya que aumentó temporalmente su velocidad de movimiento. El efecto fue increíble e incluso pudo acumularse con refuerzo físico a través de energía maldita. Una combinación altamente efectiva. Muere. Rugió el espíritu maldito mientras arrojaba escombros y cargaba a una velocidad anormal para su tamaño. Debido a su falta de experiencia real en combate, Jin se quedó paralizado por un breve momento frente a la frenética bestia. Se dio cuenta demasiado tarde de que la herida infligida por Chun Chun Maru había sido demasiado efectiva. Los ojos de la criatura brillaron de malicia mientras mordía brutalmente el brazo de Jin antes de arrastrarlo a través de una pared. Jin escupió un bocado de sangre por el impacto de su cuerpo contra la pared de la casa embrujada, pero el dolor le permitió recuperar el control de su mente. Inmediatamente, Jin sintió que el espíritu maldito le inyectaba algo. Sin embargo, no se preocupó por eso. Blandió Chun Chun Maru una vez más y lo derribó sobre la bestia. GRRR, gruñó la criatura. Intentó sacudir a Jin, pero él empujó a Chun Chun Maru más profundamente hacia su ojo, canalizando una oleada más intensa de energía maldita. Jin no conocía la biología de los espíritus malditos, pero esperaba que su katana corta llegara al sistema neuronal de la entidad maligna. La sangre manchó sus ropas durante la feroz lucha entre él y el espíritu maldito, que permaneció sujeto a su brazo. La habilidad resistencia al veneno no es inmunidad total, pensó mientras su visión comenzaba a desdibujarse. Aún así, Jin se negó a dejarlo ir. Vertió hasta la última gota de su energía maldita en Chun Chun Maru antes de golpear la cabeza del espíritu maldito repetidamente. Si un tercero hubiera presenciado la escena, nunca habrían imaginado que el berserker que luchaba contra la enorme serpiente era el gentil Jin Itadori. Pero, efectivamente era él. En ese momento, mostró un lado que Yuji Itadori heredaría más tarde: la determinación de un miembro de la familia Itadori. Maldita sea. Muere, bastardo. Después de ese rugido, se escuchó un pequeño crujido. El ruido probablemente provino del cráneo del espíritu maldito, que se aferraba desesperadamente a Jin. Después de unos 10 minutos de silencio, Jin apartó el cadáver del espíritu maldito. Él había ganado. TCH, voy a necesitar una excusa creíble, murmuró mientras observaba la energía maldita residual alrededor de sus heridas. No había manera de que pudiera regresar a casa en este estado. Kaori aún no sospechaba de él, pero sería difícil encontrar una explicación lógica para tales lesiones. Realmente espero que esta batalla haya valido la pena, murmuró mientras sacaba su tarjeta del gremio. Nombre: Jin Itadori. Especie: humana. Edad: 28 años. Clase: aventurero. Nivel: 3 fuerza, 8 = 10 agilidad, 9 = 11 destreza, 7 = 9 inteligencia, 15 suerte, 3 poder mágico, 6 = 8 energía maldita, 8 = 10 = 11 salud, 30 = 33 puntos de habilidad disponibles, 5 = 0 = 3. Ahora, habilidades. Forja. Nivel 2 huir.
Nivel 1 igual nivel 2 espada de una mano. Nivel 2 igual nivel 3 resistencia al veneno. Nivel 1 igual nivel 3 magia. Ninguna técnica maldita. Ninguna manipulación de energía maldita. Nivel 1 igual nivel 2 artículos. Máscara de Vanir, Chun Chun Maru, lazo, carne de plata, amuleto de Megumin y dinamita. Bueno, subí de nivel, pero esperaba más, suspiró mientras luchaba por levantarse del suelo. Aunque el espíritu maldito había sido formidable, no era nada comparado con lo que Yuji enfrentaría en el futuro. Jin incluso recordó que había criaturas mucho más peligrosas en la ciudad de aventureros principiantes del mundo de Kazuma Sato. Así, concluyó que su codicia había nublado su juicio racional. Jin se aplicó vendas a las heridas antes de enviar un mensaje a Kaori. Le informó a su esposa que su abuelo lo necesitaba. Por lo tanto, no volvería a casa. Desafortunadamente para Jin, no se dio cuenta de una silueta escondida en la oscuridad. Kenjaku. Kaori miró su teléfono antes de mostrar una sonrisa falsa. Sin embargo, sus ojos claramente no estaban de buen humor. Me preguntaba por qué llega a casa cada vez más tarde, pero no esperaba este tipo de engaño, dijo, colocando un dedo sobre su labio ligeramente húmedo en una pose pensativa. ¿Una técnica maldita de tipo espacial? Es realmente conveniente, pero, claramente no puede usarlo en todo su potencial, analizó Kenjaku mientras observaba la espalda de Jin. Durante la lucha de vida o muerte entre Jin y el monstruo, Kenjaku había considerado intervenir. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino. ¿Por qué tanta vacilación cuando su marido estaba claramente en peligro? Todo se redujo a una sola palabra: curiosidad. Kenjaku sentía curiosidad por este lado desconocido de su marido. Quería ver de qué era capaz Jin, más allá de su papel como cónyuge perfecto. Espero que algún día me muestre ese lado salvaje de su personalidad, murmuró mientras abandonaba la escena. Sorprendentemente, los ojos vacíos que intentaba ocultar detrás de su falsa sonrisa ahora brillaban con interés. A partir de esa noche, Kenjaku ya no fingió su interés en Jin Itadori. Jin la intrigó más, no solo por su conexión con el hermano reencarnado de Sukuna, sino por su propio bien. Y así, el tiempo pasó rápidamente. Hasta el día en que Yaga fue capturado por Toji. Capítulo 6. El que lo dejó todo atrás. Oye, te has ganado una reputación bastante agradable desde la última vez, dijo Gon Shiwo, esbozando una sonrisa profesional. Habían pasado algunas semanas desde la última vez que Jin y Gon Shiwo se conocieron en el parque. Los dos hombres no se habían mantenido en contacto después de finalizar los últimos detalles del contrato, que Jin consideraba invaluable para su progreso. Entonces el corredor del mercado negro se sorprendió al recibir de repente una llamada telefónica de Jin. ¿Está molesto por lo lento que se está realizando el trabajo?, se preguntó, tratando de mantener la calma. Gon Shiwo sabía que había actuado demasiado lento. Normalmente, Toji completaría una misión en la misma semana en que la recibió. Sin embargo, las cosas se habían complicado un poco últimamente. Toji se había convertido en padre. Gon Shiwo siempre había creído que las aventuras eróticas de Toji nunca se volverían serias. Desafortunadamente, el tiempo había demostrado que estaba equivocado. ¿Una reputación?, Jin preguntó reflexivamente. Las palabras de Gon despertaron un poco de curiosidad en él. Por eso dejó escapar una emoción diferente a través de la máscara del severo cliente. Gon estiró un poco más su falsa sonrisa. Vio una oportunidad para evitar hablar del retraso en la realización de la tarea, gracias a los rumores que circulaban sobre el hombre que tenía delante. Aunque no me gusta dar información, esto no es exactamente un secreto en este pequeño pueblo, pensó mientras sacaba su segundo cigarrillo del día. Sendai es la capital de la prefectura de Miyagi en Japón. Normalmente sería difícil llamarlo un pueblo pequeño. Pero Jin, Cloud y Gon eran extranjeros por naturaleza, a pesar de que vivían en Japón. Su sentido común era un poco diferente. Entonces Gon no se dio cuenta de que había utilizado un talento impresionante para desenterrar información. Lo que el inmigrante consideraba información valiosa, otros lo trataban como basura. El rumor habla de un tipo loco en cosplay que hace trabajos de clan gratis, resumió Gon después de recibir algunas caladas de su cigarrillo. Jin puso una expresión indiferente, pero se sintió un poco avergonzado por las palabras de Gon. Usar esa máscara y el traje de ladrón de Kazuma realmente no fue una buena idea, pensó interiormente. Jin se juró a sí mismo que la próxima vez solo usaría la máscara de Vanir. Es extraño, no entiendo por qué asumes que el tipo del rumor soy yo, decidió Jin negar las afirmaciones de Gon por ahora.
Aunque planeaba trabajar activamente en las sombras del mundo del Jujutsu, Jin no creía que fuera el momento de ser conocido todavía. Prefería esperar el momento adecuado. ¿Lo estás negando? Sin embargo, usted apareció en el mercado negro casi exactamente al mismo tiempo que este tipo, afirmó Gon. En respuesta, Jin eligió el silencio. El hombre que tenía delante era un ex detective que se había vuelto hacia el lado más oscuro de la sociedad. El ex empleado no fue lo suficientemente estúpido como para entrar en un concurso de discusión con alguien así. Ups, toqué un tema delicado. Lo siento, me pasé un poco de la raya, se disculpó en tono sincero. No hay problema, justo cuando Jin estaba a punto de cambiar la atmósfera mencionando el retraso en la tarea relacionada con Yaga, el teléfono de Gon sonó en su bolsillo. Tengo el objetivo. ¿Dónde y cuándo lo quiere el cliente? Una voz tranquila sonó después de que Gon respondió la llamada. Jin nunca había conocido a Toji y ni siquiera estaba seguro de que Gon realmente llamara al hombre. Aún así decidió correr el riesgo. Gané mi apuesta, pensó mientras una sonrisa malvada se dibujaba en sus labios. De hecho, Gon había invocado al hombre más fuerte de esta época, sin un Gojo Satoru despierto. El que lo dejó todo atrás Toji Zenin. ¿Un cementerio de animales? ¿Quieres enterrarlo cuando hayas terminado con él? Toji preguntó con indiferencia después de observar su entorno. Sin embargo, Jin permaneció temporalmente en silencio mientras miraba la anomalía ante sus ojos. No hay energía maldita, no emite ninguna presencia en absoluto, pensó, mirando al hombre con un espíritu maldito alrededor de su cuello. De hecho, Toji no emitió nada. Sin intención de matar, sin presencia. Jin se sintió como si estuviera frente a un vacío, a pesar de que sus ojos veían claramente a Toji. Fue una experiencia extraña y única. ¿Estás escuchando? Toji presionó después de notar el silencio de su interlocutor. Lo siento, me fascinó esa criatura alrededor de tu cuello. En cuanto a tu pregunta, no voy a matar a este hombre, declaró con voz tranquila. Inmediatamente después de escuchar las palabras de Jin, el hombre atado a los pies de Toji comenzó a luchar. Después de algunos pequeños movimientos, logró cambiar ligeramente su posición para tener una mejor vista de Jin. Los ojos de Yaga expresaban un profundo resentimiento hacia el ex empleado. Desafortunadamente, tenía la boca amordazada con tela y sus extremidades estaban en mal estado. Ninguna de sus maldiciones pudo entenderse. Espero que todavía pueda demostrar su maldita técnica en este estado, pensó Jin mientras agarraba casualmente a Yaga por el cuello de su camisa. La acción se parecía a un gato manipulando a su gatito. No tan rápido. En el momento en que Jin decidió irse, inmediatamente sintió un firme agarre en su hombro. ¿Problema? Preguntó, frunciendo el ceño levemente pero evitando ser grosero con un asesino tan temible. La brecha de fuerza entre él y Toji le hizo darse cuenta de que los pocos espíritus malditos que había eliminado no eran más que basura de una era de paz. Jin era débil, pagaste el depósito, pero no la tarifa completa, explicó Gon después de notar la atmósfera. Jin rápidamente se dio cuenta de su error. Lo siento, tengo muchas preguntas para esta persona, dijo en tono de disculpa. La acción sorprendió un poco a Gon, porque Jin no parecía tan cooperativo en sus intercambios anteriores. Así que al principio encontró extraña su actitud hasta que se dio cuenta de algo mientras lo observaba. Jin le estaba hablando cortésmente a Toji. ¿Se ha dado cuenta de la fuerza de Toji? El ex detective analizó. Las implicaciones de esa idea pueden parecer triviales, pero son increíblemente valiosas desde el punto de vista de Gon. ¿Cuántos practicantes de Jujutsu se habían dado cuenta alguna vez de la fuerza de Toji con solo una mirada? La respuesta era obvia: ninguna. Toji no tenía rastro de energía maldita. Esa situación le había otorgado una inmensa fuerza física, pero todo hechicero ortodoxo lo despreciaría instintivamente. Después de todo, la energía maldita lo era todo en su mundo. Y ahora Gon se encontraba con un hechicero que no despreciaba a Toji ni ponía cara de disgusto mientras lo miraba. Más allá de esos dos elementos ya sorprendentes, Jin parecía captar la fuerza de Toji sin haberla experimentado él mismo. Una palabra le vino instintivamente a la mente a Gon: genio. Solo un genio podía ver a través de Toji. Allí envié el dinero a la cuenta de Gon, declaró Jin después de hablar con el banco por teléfono. Este último no se sentía cómodo con la idea de que Jin transfiriera todo el dinero que había ganado poniendo su casa como garantía a una cuenta sospechosa. Pero ella realmente no tenía elección. Después de todo, el cliente es el rey. VIP.
El teléfono de Gon mostró una notificación confirmando que la transferencia de dinero había tenido éxito. Está bien, Toji, declaró Gon después de leer la notificación. Toji quitó su mano del hombro de Jin, pero el aire despreocupado que lo rodeaba había desaparecido. Parecía intrigado por el hombre encapuchado. Bueno, esta vez me voy. Espero que volvamos a hacer negocios, dijo al salir del lugar con Yaga. ¿Es fuerte? Gon preguntó después de juzgar que la distancia entre él y Jin era lo suficientemente grande. No, negó Toji, pero sus ojos eran inusuales. Algo que Gon notó fácilmente. ¿Este tipo es como ese niño? Toji pensó que la imagen de un niño notando su presencia por primera vez se superponía con la de Jin. El ex empleado no se había dado cuenta de Toji, pero había podido reconocerlo. Solo ese elemento fue suficiente para que Toji lo considerara una anomalía. Inconscientemente, Jin dejó una fuerte impresión en Toji. El asesino hechicero lo juzgó débil, pero decidió ser cauteloso. No importa si me torturas o me amenazas, no demostraré mi maldita técnica, declaró Yaga con voz decidida. Jin frunció el ceño pero logró mantener la calma ante las palabras del futuro director de Tokyo Jujutsu. A veces envidio a Rika en su mejor momento, pensó mientras se inclinaba hacia el hombre golpeado por Toji. La capacidad de aprendizaje de la clase aventurera era teóricamente ilimitada, pero se basaba en ciertas reglas. Primero, Jin tuvo que ser testigo de la habilidad que quería aprender del objetivo. En segundo lugar, tenía que tener el acuerdo del objetivo respecto a aprender la habilidad. Finalmente, Jin tenía que tener suficientes puntos para aprender la habilidad objetivo. Por eso había entrenado duro antes de concertar su encuentro con Gon. Jin necesitaba un cierto nivel básico de fuerza porque se vio obligado a cazar para ganar puntos de habilidad. Así que solo quedaban dos condiciones más por cumplir con Yaga para obtener su maldita técnica. Está bien, intentaré llegar a un compromiso. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, entonces créanme, Jin miró a Yaga antes de manifestar su energía maldita mezclada con pura intención de matar. Había invertido mucho tiempo y dinero para obtener el poder de Yaga. Por eso su estado de ánimo empeoró después de este breve intercambio de palabras. Te arrepentirás de tener esa técnica maldita, dijo mientras dibujaba a Chunchumaru. Capítulo 7. Un cadáver maldito. Cadáveres malditos se definen en la sociedad Jujutsu como objetos inanimados poseídos por una maldición. Este tipo de maldición a veces aparece de forma natural, gracias a la energía maldita emitida por humanos no hechiceros. En tales casos, son inherentemente hostiles a los humanos. Sin embargo, también hay cadáveres malditos creados intencionalmente por hechiceros. Estos se conocen como cadáveres artificiales malditos. Los cadáveres artificiales malditos creados por hechiceros poseen un núcleo que les sirve de corazón, permitiéndoles actuar independientemente de su creador. El único inconveniente real de los cadáveres artificiales malditos es la limitada energía maldita disponible en su núcleo. Por tanto, teóricamente es imposible crear un verdadero ejército de cadáveres malditos autónomos. Sin embargo, el hombre ante mis ojos rompe el sentido común de este mundo, pensó Jin mientras se agachaba para recibir la mirada de Yaga a la altura de los ojos. La luz de la luna reflejaba la expresión neutral de Jin en la hoja de Chunchumaru mientras se hundía lentamente en el hombro de su objetivo. Jin no estaba mintiendo. Aunque había sido fanático de Jujutsu Kaisen, no tenía intención de actuar como un fanático estúpido al conocer a sus personajes favoritos. Ya no eran ficticios y él ya no era un lector acogedor en su habitación leyendo un manga. Todo era real ahora. Así que estaba dispuesto a ser egoísta, incluso cruel, para lograr sus objetivos. ¿Un compromiso? Ridículo. Me secuestras por una técnica innata común del tipo de creación de cadáveres malditos y hablas de, Yaga declaró antes de ser interrumpido por la espada en su carne. Chunchumaru se había hundido más profundamente en el cuerpo del hechicero de grado 1. No me gusta cuando intentas mentirme, Yaga, dijo Jin mientras retiraba ligeramente a Chunchumaru sin sacarlo por completo. Tu maldita técnica para crear cadáveres artificiales malditos no es común, continuó Jin mientras observaba la expresión facial de Yaga. Durante un milisegundo, una leve mirada de pánico se pudo ver en su rostro. Sin embargo, rápidamente lo ocultó. Si Jin no hubiera estado prestando mucha atención, se lo habría perdido. Necesito hacer caer la máscara. De lo contrario, esta conversación no avanzará debido a su terquedad, se dijo antes de volver a abrir la boca. Puedes crear unos autónomos. ¿No es así? Preguntó de repente. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes, Agara?
Yaga intentó interrogar a Jin, pero este último le recordó su lugar. El futuro director de una escuela de hechiceros no estaba en condiciones de hacer preguntas. Chunchumaru le recordó eso retorciéndose en su carne. Yaga hizo una mueca de dolor después de soltar un gruñido apenas reprimido. De hecho, soy consciente del secreto detrás de tu maldita técnica. Por eso quiero intentar aprenderlo, declaró Jin mientras mantenía contacto visual con su prisionero. Un viento frío azotó el pequeño cementerio de mascotas mientras los dos hombres se enfrentaban en un breve duelo de determinación. Finalmente, Yaga rompió el silencio. Este poder no es un regalo, es una maldición, dijo, apartando la mirada de Jin para mirar sus brazos dañados por Toji. Era como si Yaga estuviera recordando algo que su mente había tratado de olvidar. Pero Jin decidió ignorarlo. Él no era Naruto, ni sufría el síndrome del protagonista que la mayoría de los héroes isekai parecen tener por razones que se le escaparon. Jin quería el poder de Yaga y eso era todo. No le importaba su vida, la pérdida de sus hijos ni su patético intento de consuelo creando a Panda. ¿Una maldición, dices? Jaja, mi querida Yaga, no conozco tu pasado en detalle. Sin embargo, te voy a dar un pequeño consejo. Quizás sintió una punzada de simpatía desconocida en ese momento, pero Jin sacó a Chunchumaru. La herida de Yaga no fue fatal. Jin no había golpeado ninguna arteria importante ni punto vital de su cuerpo. Solo quería lastimarlo para parecer creíble. El hombre no tenía ningún interés real en matar a Yaga. Nadie culpa a un herrero por crear un arma, y nadie culpa a la espada de un espadachín por la matanza de su portador. Habéis mostrado a todo el mundo la cumbre del arte de los cadáveres malditos, pero, Jin hizo una breve pausa mientras sus ojos miraban el cielo nocturno del cementerio. ¿Te atreviste a culpar a los cielos por darte tu don y lo llamaste maldición? Ridículo. Jin volvió a centrar su atención en Yaga. Te lo digo, Yaga, eres demasiado amable. Esa es tu maldición. Si yo fuera tú, no maldeciría a Buda por maldecirme, mataría a Buda. Dijo con una voz llena de determinación. Jin agarró a Yaga por el cuello de su atuendo y lo levantó hasta nivelarlo. El hechicero no pudo resistirse. Toji se había lesionado las extremidades para asegurar su cooperación durante el secuestro. Eres un cobarde, Yaga, pero yo no. Esta maldición que arrastras por ahí la quiero. Continuó sin estremecerse, observando al hombre silencioso que apretaba los dientes con expresión conflictiva. Yaga se dio cuenta de la inmadurez de culpar a su maldita técnica y destino en lugar de llorar verdaderamente a sus hijos. Tal vez debería haberme preguntado a mí mismo, pensó mientras reflexionaba sobre las palabras de su secuestrador. Estaba claro que las palabras de Jin habían hecho que el hombre se diera cuenta de que simplemente estaba huyendo de sus responsabilidades hacia sus hijos. Él no era un buen padre. Si Jin estaba diciendo la verdad, entonces Yaga simplemente había estado desempeñando el papel de buen padre hacia el joven panda. Toda su vida fue una ilusión. El consuelo de un padre afligido. Cobarde. Quiero que hagas una promesa. Si por algún medio desconocido logras aprender mi maldita técnica, entonces nunca la uses contra inocentes, dijo Yaga en voz baja. Al escucharlo, Jin mostró una amplia sonrisa de aprobación ante la idea de ejecutar un voto a cambio de una poderosa técnica maldita. Un voto representa un pacto hecho con uno mismo o con un tercero a cambio de una ganancia frente a un sacrificio. Los votos son un elemento importante del exorcismo, pero deben usarse con precaución. Esta advertencia surge de las consecuencias de romper un voto. Desafortunadamente, Jin no sabía cómo ejecutar un voto hacia sí mismo o hacia un tercero. La palabra inocente es vaga, pero puedo comprometerme a evitar matar a personas que no sean brujos con tu maldita técnica a menos que sea absolutamente necesario. Y por lo demás, ¿cómo se ejecuta un voto? Jin preguntó en tono avergonzado hacia el final de sus palabras. Yaga lo miró con una mirada que podría traducirse como, ¿hablas en serio ahora mismo? Lo siento, pero recién desperté mis poderes hace 3 semanas, respondió Jin reflexivamente. Al escuchar eso, los ojos de Yaga se abrieron. Este hombre despertó sus poderes recientemente, y aún posee tanta energía maldita, pensó, reevaluando a Jin. Normalmente, los hechiceros despiertan su poder sobrenatural alrededor de los 4 a 6 años. Sin embargo, existen casos excepcionales debido a factores complejos que desafían este sentido común. Por ejemplo, Iguruma y Junpei despertaron su poder bajo la influencia de un tercero. El caso de Yuji Itadori es más complejo que el de los 2 hombres mencionados anteriormente.
pero realmente despertó su talento Jujutsu gracias a un objeto maldito, es decir, uno de los dedos de su cuna. La situación de Jin era algo similar a la de Yuji. Fue gracias a la carta gremial de Kazuma que pudo aumentar sus malditas reservas de energía y pasar del nivel normal al de hechicero. Incluso había adquirido un camino de evolución completamente pavimentado gracias a un objeto de otro mundo. Todo esto lo había llevado a este momento. Debido a su deseo por el poder de Yaga, Jin había cazado espíritus malditos en su tiempo libre después del trabajo. Lo único que le había impedido alcanzar el nivel de aventurero 15 era la rareza de los espíritus malditos de grado 1. A pesar de esta desventaja, Jin emitió suficiente energía maldita para ser clasificado como hechicero de segundo grado por la escuela de hechiceros. Si un clan se enterara de la velocidad de su evolución, inmediatamente intentarían integrarlo a través de un matrimonio político. No era tan monstruoso como Iguruma, pero Jin era sin duda un genio según los estándares ordinarios de esta era de paz. Está bien, te enseñaré eso también, declaró Yaga después de recuperarse de la loca noticia del nivel de evolución de Jin. Afortunadamente, nunca había conocido a Iguruma o Yuta, de lo contrario, esta versión más joven de Yaga habría perdido el sentido común. Nombre: Otto, LV. 1. Descripción: capacidad de intercambiar un sacrificio por una ganancia. Costo: 10 puntos de habilidad TSK, menos mal que pude aprenderlo sin desperdiciar mis puntos, pensó Jin mientras miraba la carta del gremio. Ya había planteado esta hipótesis después de aprender el costo de la habilidad control de energía maldito. Cada habilidad ordinaria valía un punto de habilidad, pero todas las sobrenaturales, poderosas, valían al menos 10 puntos. Jin había acumulado 14 puntos de habilidad gracias a su costumbre de ir a lugares rodeados de rumores sobre espíritus. Había alcanzado el nivel de aventurero 14, pero le preocupaba que la carta del gremio considerara la técnica maldita de Yaga como un hechizo avanzado del mundo Konosuba. ¿Por qué esta hipótesis? Los hechizos básicos en Konosuba cuestan 1 punto, al igual que las habilidades ordinarias, pero los hechizos intermedios cuestan 10. La carta gremial había juzgado el voto como un hechizo intermedio en función de su costo. Jin había tenido suerte de que no fuera necesario aprender el voto con puntos, pero quedó un poco sorprendido por la noticia. No pudo gastar 30 puntos en el equivalente a un hechizo avanzado de Konosuba. Ya es demasiado tarde para echarme atrás y, en el peor de los casos, puedo dejarlo de lado para aprender más tarde, se dijo mientras veía a Yaga ponerse de pie tambaleándose. Jin lo había liberado después de que se hizo la promesa. De hecho, eres un novato, declaró Yaga mientras se tocaba la muñeca magullada por las cuerdas quitadas. ¿HM? ¿Qué quieres decir con eso? Jin preguntó en tono sorprendido después de escuchar las palabras de Yaga. ¿No creíste que podía matarte después de demostrar mi maldita técnica? Yaga interrogó mientras lo miraba. Jin se sintió un poco inquieto por el comentario del veterano hechicero, pero rápidamente recuperó la compostura. Él sabía que Yaga estaba mintiendo. Él no era del tipo que fuera despreciable. ¿Y entonces? Tengo confianza en mi capacidad para escapar, dijo mientras señalaba la pierna dañada de Yaga. Yaga no respondió, pero centró su atención en una tumba no lejos de su ubicación. Se tambaleó hacia él antes de reforzar sus movimientos con energía maldita para acelerar un poco. Aquí yace Rei, año. Una vez frente a la lápida, Yaga ofreció una breve oración antes de desenterrar el cuerpo del pequeño gato de su tumba. Repitió la acción 3 veces hasta que tuvo 4 criaturas fallecidas a sus pies. Como ya sabéis, para crear un cadáver artificial maldito es necesario crear un núcleo, dijo mientras emitía una gran cantidad de energía maldita mientras recogía suavemente el cadáver de la madre gata. Después de usar energía maldita para crearlo, es posible programar un cadáver maldito con información gracias a la energía maldita inyectada en su interior como intermediario, continuó su explicación. Jin observó atentamente cómo el pequeño gato se levantaba despreocupadamente del brazo de Yaga, miraba a su alrededor y frotaba cariñosamente su cabeza contra su mano ensangrentada. Imagen, eso no es todo, ¿verdad? Jin preguntó en un tono un poco apresurado debido a la emoción. Yaga frunció ligeramente el ceño ante el tono de voz de Jin, pero asintió ante las palabras del hechicero novato. Así es, porque mi maldita técnica se desvía del sentido común por una pequeña particularidad, respondió mientras dejaba cariñosamente al pequeño gato. Agarró los otros 3 cadáveres para crear núcleos similares a los del gato y luego les inyectó una ráfaga visualmente brutal. El gato arqueó la espalda y convulsionó como una criatura en medio de un ataque epiléptico.
No programo nada en el cadáver artificial maldito, dijo con voz neutral mientras miraba a Jin. Capítulo 8. El amor es la peor maldición de todas. Nada, Yaga no programa nada en el cadáver maldito que crea con su técnica maldita. Esta información congeló a Jin en su lugar, porque las implicaciones detrás de este aspecto de la técnica de Yaga no eran buenas para sus planes futuros. No me mientas. Es imposible que no hagas alteraciones en las mentes de tus cadáveres malditos, declaró Jin después de digerir la información. Si Yaga no estuviera mintiendo, todavía tendría el potencial de alcanzar el nivel grado S. Sin embargo, Jin no podría crear un ejército de criaturas a su servicio tan fácilmente como había planeado. También tendría que enseñarles a obedecerle. Dime, hechicero novato, ¿estás familiarizado con el principio del fenómeno de la encarnación? Yaga preguntó de repente. Jin estaba confundido por la pregunta pero asintió. Encarnación. Es un fenómeno raro que ocurre cuando una antigua maldición, un objeto maldito, adquiere un cuerpo físico. ¿Es un fenómeno espontáneo que no se puede prevenir? La respuesta es no. El fenómeno de la encarnación ocurre cuando un humano ingiere un objeto maldito. Después de este acto de locura, el objeto, que contiene energía maldita, puede tomar posesión del cuerpo y transformarlo en un recipiente. Esta situación convierte al humano en un títere del objeto, ya que este último se apodera de su mente y cuerpo. Incluso puede llegar a alterar su apariencia para que coincida con la deseada por el objeto. El estado encarnado o Junikutai se describe como una fusión entre el objeto maldito y la carne. Si recuerdo correctamente, el cuerpo del anfitrión es completamente alcanzado mientras su conciencia y ego son aniquilados por el objeto maldito, afirmó Jin cuando le vino a la mente la imagen de Yorozu. Los objetos malditos que han sufrido este fenómeno exótico reciben recuerdos, conocimiento y el sentido común del cerebro de su recipiente. Conservan también la técnica innata y todas las aptitudes físicas de su cuerpo original, así como las del consumidor del objeto maldito. El proceso de transformar a una persona en un objeto maldito después de la muerte es un conocimiento esotérico desconocido para el público en general en la obra original. La esposa de Jin había hecho votos solemnes con cientos de hechiceros durante un milenio, obligándolos a transformar sus restos en objetos malditos. Esas personas habían aceptado su invitación porque no sabían cómo convertirse en esos objetos y deseaban una segunda oportunidad. Sin embargo, el fenómeno de la encarnación también tiene variables. Yuji Itadori se comió uno de los dedos de Sukuna, encarnando así a Ryoma en Sukuna. Sukuna y Ángel son casos especiales de encarnación en muchos aspectos. A diferencia de la mayoría de los objetos malditos que han sufrido el fenómeno de la encarnación, Yuji Itadori se convirtió en una jaula para Sukuna en lugar de un verdadero recipiente. En cuanto a Ana y Ángel, lograron una relación simbiótica debido a la naturaleza benévola del objeto maldito. Mi técnica maldita no crea realmente cadáveres malditos artificiales, sino una especie de ser encarnado, explicó Yaga después de escuchar la respuesta de Jin a su pregunta. Desvió su atención de él y volvió hacia el pequeño gato que dormía después de su pequeña convulsión. Yaga lo recogió con un suave movimiento y lo sostuvo como una bestia en sus brazos. Al crear el núcleo de un cadáver maldito, el hechicero inyecta su energía maldita para programar el cadáver maldito, pero yo opero de manera diferente, dijo, haciendo una breve pausa. Jin quería instarlo a hablar más rápido pero decidió no presionarlo. El hombre parecía estar en conflicto en ese momento, pero afortunadamente Yaga continuó sin que nadie se lo pidiera. Copio la información del alma a través del cuerpo usando mi técnica maldita, luego inyecto el núcleo programado en su nuevo anfitrión, dijo finalmente. En otras palabras, Yaga es similar a los usuarios de maldiciones que devolvieron la vida a Toji en Shibuya. La única diferencia es que Yaga no utiliza a un humano vivo para convertirse en un ser encarnado, sino en un cadáver o un objeto. ¿Pero qué tiene eso que ver con la necesidad de utilizar tantos núcleos? Jin preguntó después de una ligera vacilación. El trato con Yaga ya se había cumplido, pero la curiosidad de Jin superó su racionalidad. Quería saber si Yaga había utilizado la información del alma de sus dos hijos por capricho o si era necesario un número suficiente de núcleos de alma compatibles para crear un cadáver de alma artificial autónomo. Yaga lo observó por un momento antes de abrir lentamente la boca para responder. Simplemente porque quiero un cadáver maldito autónomo, dijo, como si Jin hubiera hecho una pregunta estúpida. Jin no se enojó, pero no ocultó la creciente confusión en su rostro. Intentaré explicarlo, ya que de todas formas te resulta imposible imitarme.
Yaga abrió suavemente el pecho del gato que dormía en sus brazos para exponerle el núcleo del joven cadáver maldito a Jin. Mis núcleos no contienen datos de programación, sino la información de un alma. Es por eso que pueden generar energía maldita a través de emociones fuertes, explicó, mirando hacia Jin. El ex empleado mostró una expresión incrédula, porque el acto de Yaga fue una abominación a nivel ético. En el universo Jujutsu Kaisen, el alma y el cuerpo son uno. Prueba de ello son Toji y Geto. Uno era capaz de aplastar el alma de su anfitrión utilizando únicamente la información de su cuerpo. En cuanto a Geto, su cuerpo resistió la técnica maldita de Kenjaku después de las palabras de Gojo sobre él. Para decirlo de forma sencilla, Yaga había clonado literalmente las almas de sus hijos antes de implantarlas en el cuerpo de un cadáver maldito, Panda. ¿Fue esa la peor parte? No. Para que las almas fueran compatibles, necesitaban tener una cierta conexión entre sí para poder generar energía maldita. ¿Es por eso que eligió a los cadáveres de un perro y una rata para acompañar el núcleo del gato? Los tres deberían sentir instintivamente repulsión, enemistad, el uno hacia el otro, pensó Jin mientras observaba a Yaga. Estas tres especies no se llevan bien, por lo que naturalmente estarán llenas de resentimiento entre sí. Por lo tanto, generarán su propia energía maldita, y dado que han sido programados utilizando la información de un alma real, el cadáver maldito se volverá autónomo en energía, completo con una personalidad genuina. Al comprender todo esto, el ex empleado mostró una amplia sonrisa antes de darle la espalda al futuro director de Tokyo Jujutsu High y marcharse. Había recibido todas sus respuestas. Espera un momento. La voz de Yaga lo detuvo. Jin instintivamente emitió energía maldita para contrarrestar al hechicero herido de grado 1, pero el ataque esperado nunca llegó. Le arrojaron una tarjeta de presentación. No sé por qué estás tan obsesionado con mi maldita técnica, pero Yaga hizo una pausa antes de continuar en un tono compasivo. Puedo reconocer a una persona en duelo con una sola mirada, dijo finalmente. Un fuerte silencio se instaló entre ellos por tiempo indefinido antes de que Jin finalmente abandonara el lugar sin responder. Yaga no añadió nada más. Sin embargo, no se había equivocado respecto a su antiguo captor. Incluso si Jin se negara a reconocerlo, el rostro de la verdadera Kaori Itadori lo perseguía. De lo contrario, ¿por qué su cuerpo reaccionaría tan fuertemente ante Kenjaku? Otro elemento extraño fue su elección de la técnica maldita de grado S que había decidido copiar. Normalmente Yuki debería seguir viva en este momento, y también joven y lejos de su apogeo en 10 años. Jin podría haberle pagado a Toji para que la secuestrara. Sin embargo, había elegido una técnica maldita de grado S, centrada en el tiempo e inútil para el combate directo. Al final, él y Jin Itadori eran la misma persona. Mata a Buda, espero que consigas levantar la peor maldición que este mundo haya conocido jamás, murmuró Yaga mientras sostenía al pequeño gato. Amor. Es la peor maldición de todas. Al igual que Yuta en el futuro, Yaga había profanado los cadáveres y las almas de sus seres queridos. Su acto no estuvo motivado por la codicia, sino por un amor retorcido nacido del dolor de perder a sus hijos. Capítulo 9. Dinero, equipo y espíritu maldito de grado especial, 1. ¿Eres tú el recomendado por Gon-san? Preguntó un hombre de baja estatura. Jin simplemente asintió. Había pasado más de una semana desde el exitoso secuestro de Yaga, gracias a Toji. El embarazo de Kaori se hacía cada vez más visible y el banco amenazaba con confiscar su casa después del préstamo que habían obtenido. Jin estaba arruinado y a punto de convertirse en padre. Necesitaba dinero, y rápido, o terminaría en la calle una vez que el banco recuperara la casa. Logré ocultarle el préstamo bancario a Kaori, pero tarde o temprano lo descubrirá, pensó, sudando frío ante la idea. Excelente. Necesitamos un hombre capaz de eliminar esta cosa, dijo el hombre en un tono halagador al principio, pero un destello de miedo cruzó su rostro al mencionar el objetivo. Después de una breve explicación general, el hombre deslizó una foto de un pueblo rural hacia Jin. El ex empleado asintió para demostrar que entendía la situación y luego leyó rápidamente la información escrita en el reverso de la foto. En resumen, Jin tuvo que exorcizar una aldea claramente bajo la influencia de una maldición. Normalmente, este tipo de tareas serían manejadas por los clanes de hechiceros que administran el área. Pero si los clanes locales no lo han eliminado después de todo este tiempo, entonces el espíritu es al menos una maldición de grado 1, o grado especial, analizó mientras examinaba las notas.
En el mundo de Jujutsu Kaisen, los hechiceros no son individuos impulsados por intenciones nobles, como los héroes clásicos que se encuentran en las novelas. Son muy similares a los funcionarios públicos o incluso a los empleados asalariados. Si una misión es peligrosa pero está mal pagada en relación con el riesgo involucrado, un hechicero común y corriente lo evitará. Por eso Mei Mei está viva y Nanami está muerta. Uno se lanzó a la contienda con ideales respetables, mientras que el otro notó la anomalía de la situación y optó por evitar la tormenta. Jin no tenía nada en contra de Mei Mei. Después de todo, el ex empleado probablemente habría tomado una decisión similar a la de la mujer de cabello blanco. ¿Eres de este pueblo?, Jin preguntó con calma después de terminar de recopilar la información. Sí. Yo soy el jefe de la aldea. Mi nombre es Anzo Aburame, se presentó un tanto apresuradamente, desconcertado por la repentina pregunta. Jin devolvió la foto con un gesto que recordaba a Hisoka moviendo sus cartas y luego se levantó de su silla en el restaurante barato. Echó una última mirada al hombre. Considera el trabajo realizado al final de la semana. Sin embargo, no olviden el depósito esta noche y finalicen el pago una vez que la tarea esté completa, declaró antes de retirarse. Por supuesto, señor maldecido, dijo el hombre con una reverencia, aliviado de que Jin abandonara la mesa. Mientras caminaba por un callejón, Jin miró el cielo nocturno y recordó los síntomas de los aldeanos. Una epidemia de viruela. Este brote había afectado a un pueblo no lejos de la ciudad de Sendai, donde vivían Jin y su familia. El ex empleado ya había oído hablar de ello en las noticias, pero nunca hubiera creído que fuera obra de un espíritu maldito de alto nivel. ¿Es este un espíritu maldito del mismo tipo que Jogo y Dagon?, se preguntó, frunciendo el ceño. Hay espíritus malditos nacidos de leyendas urbanas, difundidos de boca en boca entre la población. Estos rumores generan energía maldita, que eventualmente da origen a un espíritu maldito de alto rango. Este fenómeno también se aplica a la naturaleza misma. Si la población sufre demasiado por los fenómenos climáticos relacionados con la Tierra, entonces eventualmente nacerá una entidad como Anami, alimentada por las maldiciones pronunciadas por los humanos. Así que In no estaba equivocado. El espíritu maldito escondido en el pueblo no era cualquiera. El jefe de la aldea había ocultado cierta información porque temía nuevas negativas. ¿Por qué Gon había recomendado a Jin para este trabajo? El ex empleado le había preguntado si conocía una forma rápida de ganar dinero. Tienes que ser al menos un hechicero de primer grado para completar esta misión con éxito, pero incluso así, la victoria no está garantizada, pensó. Justo cuando Jin estaba considerando llamar a Yaga por primera vez o cancelar el trato, recibió una notificación de Kaori. Vuelve a casa, necesitamos hablar. Jin frunció el ceño después de leerlo, pero decidió poner a Kaori en espera. Por sus recuerdos como Cloud, el ex empleado sabía que cuando una mujer dice necesitamos hablar, rara vez es una buena señal. Definitivamente este no era el momento. Es extraño, pero de repente el espíritu maldito se siente menos peligroso que volver a casa, pensó Jin mientras se ponía su máscara de Vanir. La máscara de Vanir. Es un equipo mágico desarrollado por Wiz para vender en su tienda de artículos mágicos en la ciudad aventurera de Axel. La máscara se inspiró en la que usaba el archidemonio Vanir. Tiene la capacidad de potenciar habilidades mágicas, aumentar el flujo sanguíneo y darle a la piel del usuario un brillo saludable bajo la luna llena. La que Jin suele usar en las misiones es una variante producida en masa que Wiz creó con fines comerciales. Le permite a Jin asumir la apariencia de Kazuma Sat. Es también por eso que Jin se sorprendió de que Gon hubiera logrado conectarlo con el maestro de la maldición mencionado en los rumores. La verdadera apariencia de Jin no se parecía en nada a la de Kazuma en modo ladrón. Ahora que tengo mi traje de trabajo, Jin envió un mensaje de disculpa a Kaori antes de saltar a un tejado para atravesar la ciudad. No puedo volver a casa hoy. Hay una fecha límite importante para un proyecto importante. Probablemente haré muchas horas extras. De hecho, los clanes de hechiceros locales tenían razón al rechazar esta misión, murmuró Jin, vestido de negro, después de llegar. Ya era muy tarde en la noche. Jin no había sentido a nadie a su alrededor desde que llegó a la aldea afectada por la viruela. Sin embargo, lo sintió. La presencia de una maldición de muy alto grado. La entidad era potencialmente la criatura más poderosa a la que Jin se había enfrentado. Nunca pensé que tendría que agradecerle a Aqua algún día, dijo mientras sacaba un amuleto del bolsillo dimensional donde aún descansaban el resto de los accesorios de cosplay de Kazuma. Jin sacó un amuleto que normalmente evitaba usar debido a su valor extremadamente preciado.
El amuleto de Megumin. Un objeto mágico capaz de anular el efecto de una maldición sobre quien lo usa gracias a la influencia del cabello sellado de Aqua en su interior. Jin no tenía idea de por qué Megumin también había usado mechones de cabello de Darkness y el suyo propio en su creación, pero no importaba. Este objeto tenía el potencial de ayudarlo algún día si alguna vez tenía que enfrentarse a Satoru Gojo. El problema de contraer viruela a causa de la maldición se soluciona con esto, pero otro problema persistía, a juzgar por los malditos residuos de energía en el suelo. El espíritu maldito era claramente muy activo. Esta situación demostró una gran arrogancia por parte de la criatura. Tenía suficiente confianza en su fuerza para aplastar a cualquier intruso. No parecía necesitar astucia. Ya es demasiado tarde para abandonar esta búsqueda. Será mejor que investigue, dijo en voz baja mientras observaba las huellas en el suelo. Cuanto más avanzaba Jin hacia el pueblo, más veía, a través de las ventanas, a gente enferma o con expresiones tristes. Este lugar había sido transformado lenta pero seguramente por el espíritu maldito en un depósito de energía negativa cruda. Si Jin no exorcizara este espíritu, seguramente se volvería mucho más poderoso gracias a las maldiciones pronunciadas por los habitantes contra la viruela. Y después de varios minutos, Jin finalmente rastreó todos los residuos hasta su objetivo. Una criatura grotesca se encontraba encima de una clínica médica. Joder, esa cosa es fea, pensó interiormente mientras ocultaba su presencia lo mejor que podía usando la habilidad Lurk. Esta habilidad solo costó un punto, pero fue increíblemente útil a largo plazo. Después de confirmar que el espíritu no lo había detectado, Jin sacó cuidadosamente a Chun Chun Maru de su bolsillo antes de sacar de la pequeña bolsa que tenía en la cintura una lata equipada con un fusible corto. Una granada de estaño Yam, Primera Guerra Mundial. Es una granada que consta de una carcasa interior que contiene un explosivo y una carcasa exterior llena de fragmentos metálicos o bolas de acero. Jin no podía derrotar fácilmente a un espíritu maldito de grado 1, basándose en su experiencia contra la criatura serpentina durante su primera cacería. Preocupado por su debilidad, recordó las sabias palabras de un loli obsesionado con las explosiones. Si una explosión no es suficiente, entonces una segunda, recordó después de regresar a casa herido. Afortunadamente para él, Kaori había ido a cuidar a su padre al asilo de ancianos. Había podido ocultar todo rastro de sus heridas. Más tarde, se dedicó a crear venenos y explosivos para compensar sus debilidades. Fue entonces cuando Jin recordó la Segunda Guerra Mundial y descubrió la existencia de esta granada casera, la famosa granada de estaño Yam, Primera Guerra Mundial. También fue en esa época cuando su habilidad para forjar resultó particularmente útil para su evolución. Esta habilidad no es solo para forjar, también es para fabricar y mantener equipos. Jin simplemente reemplazó los clavos destinados a ser propulsados por la explosión con fragmentos de armas malditas dañadas, que encontró fácilmente en el mercado negro a un precio razonable. ¿Y qué pasa con los venenos? Están destinados a hechiceros, no a espíritus malditos. Toji le había demostrado la eficacia de un arma ordinaria cuando completó su misión contra Geto. El arte es una explosión, murmuró mientras lanzaba la granada hacia el espíritu maldito. En el momento en que la granada alcanzó a la bestia, realizó una extraña señal con la mano mientras miraba hacia Jin. ¡Pam! Bien. En ese momento sonaron dos sonidos. La primera fue la devastadora explosión, acompañada de fragmentos de objetos malditos propulsados a gran velocidad. El segundo era un sonido familiar para todos los fanáticos de Jujutsu Kaisen. Jin acababa de quedar atrapado en una expansión de dominio. Capítulo 10. Dinero, equipo y espíritu maldito de grado especial, 2. 1, 2, 3 GRR. El espíritu maldito de grado especial expresó su confusión con un extraño gruñido después de ponerse de pie nuevamente. La explosión efectivamente lo había golpeado, pero había logrado desplegar su expansión de dominio en el momento en que detectó energía maldita. Incluso había contraatacado utilizando el ataque seguro de su dominio. Sin embargo, algo no iba como de costumbre. El intruso no estaba muerto después de la cuenta regresiva de 3 segundos tras su ataque seguro. La maldición de la viruela no había funcionado. Lo siento, amigo mío, pero Jin emergió del cráter que había creado mientras salía del ataúd convocado por la técnica maldita del espíritu. Crack. Sacudió ligeramente los hombros doloridos antes de apretar más el agarre sobre Chun Chun Maru. Tu viruela no tiene ningún efecto sobre mí, dijo, esbozando una sonrisa burlona. Sin embargo, la verdad era completamente diferente. Jin estaba mintiendo.
El amuleto que Megumin había elaborado para Kazuma usando el cabello de Aqua podría de hecho anular una maldición. Sin embargo, su uso estaba limitado por el maná de Jin. En otras palabras, no podía usarlo indefinidamente como la lanza invertida del cielo de Toji. Jin era simplemente demasiado débil para eso. 7. No. Si tengo en cuenta el maná utilizado tanto para las habilidades como para el combate, puedo usarlo 3 veces como máximo, evaluó mientras cargaba hacia la bestia. Así que ya no dudó. Creo que recuerdo este espíritu maldito, pensó mientras esquivaba las rocas lanzadas por la entidad sobrenatural. La deidad de la viruela. Un espíritu maldito que apareció durante el incidente de Shibuya en el manga Jujutsu Kaisen. Jin lo recordó porque había permitido a los fanáticos darse cuenta de que Mei Mei no solo era agradable a la vista, también era una poderosa hechicera de grado 1. Si quiero vencer a este tipo, necesito una distracción adecuada como Mei Mei, Jin no terminó el pensamiento, activando inmediatamente las habilidades que consideró necesarias. La habilidad huir, combinada con el control de energía maldito para el refuerzo, le permitió a Jin alcanzar una velocidad asombrosa. El espíritu maldito había sufrido un daño real por la bomba casera de Jin, pero seguía siendo un espíritu maldito de grado especial. El ex empleado pudo verlo claramente recuperándose físicamente ante sus ojos. ¡Bang! Así como Jin estuvo casi dentro del alcance de la criatura con su confiable Chun Chun Maru, la entidad utilizó una vez más el ataque seguro de su territorio para atraparlo en un ataúd y enterrarlo bajo una roca. 1, 2, ¡bam! A diferencia de la primera vez, cuando Jin fue tomado por sorpresa y sufrió la maldición de la viruela inmediatamente destruyó el ataúd y la roca que estaba encima usando Chun Chun Maru reforzado con su energía maldita. Se alejó, pensó frunciendo el ceño. La táctica del espíritu maldito era simple, pero insidiosa en algunos aspectos. Planeaba atrapar a Jin en un ataúd cada vez que emergiera, para infligir su maldición una y otra vez. La idea era agotar su energía maldita, pero también sus reservas mágicas. El espíritu maldito estaba librando una guerra de desgaste contra él. Supongo que estoy usando constantemente la habilidad Lurk para ocultar mis malditas reservas de energía y evitar que identifique esa debilidad en mi constitución. Se preguntó mientras liberaba aún más energía maldita a su alrededor. Jin miró la hora en su reloj y el último mensaje de Kaori, luego realizó un acto desconcertante para cualquiera que observara la escena. Se quitó abruptamente la máscara, seguido por Chun Chun Maru. Esta acción inusual sorprendió a la entidad sobrenatural. Sin embargo, Jin no se detuvo y continuó ejecutando su broma, ¿sabes? A esta hora, ya debería estar en casa, comiendo los maravillosos platos preparados por una ama de casa, murmuró Jin mientras volvía a ser un hombre común y corriente con gafas después de quitarse la máscara de Vanir. ¡Bang! El espíritu maldito lo atrapó nuevamente en un ataúd, pero esta vez Jin lo destruyó casi instantáneamente con un puñetazo. Alrededor de su brazo, cargado de intensa energía maldita, una corbata estaba perfectamente envuelta. Se supone que todas mis horas de trabajo terminan a medianoche, continuó explicando la situación a su oponente. La situación era extraña. Era como si Jin estuviera tratando de explicarle al espíritu maldito que no debía estar fuera a esta hora ni trabajando. Más allá de ese aspecto, la energía maldita de Jin solo se intensificó aún más, ligada a su situación anormal para un empleado asalariado. No había ganado una enorme cantidad de energía maldita gracias a su voto autoimpuesto. Aumentó aún más su producción y control de la energía maldita gracias al voto autoimpuesto. ¿Qué significó eso? Jin Itadori ahora podría atacar con un poder desproporcionado, mucho más allá de lo que sus malditas reservas de energía normalmente deberían haber permitido. El ex empleado estaba imitando crudamente la técnica maldita de un antiguo hechicero de la era Edo, Ryu Ishigori. Una explotación posible gracias a un enfoque similar al de Nanami, pero también al de Gon Frex. Un voto autoimpuesto. Crack. El suelo bajo los pies de Jin se agrietó cuando el uso de la habilidad huir y el control de energía maldito operaron con un vigor sin precedentes. ¡Pam! El espíritu maldito quedó atónito. El ataúd nacido de su técnica maldita no parecía enterrar a Jin. 1 más tiempo 2 más y después de usar consecutivamente el amuleto de Megumin, Jin impidió la activación del golpe garantizado del dominio. Aunque estaba bajo las reglas de un dominio, el poder de un ataque garantizado seguía siendo una forma de maldición. Las habilidades de la diosa Aqua son y seguirán siendo la pesadilla de este tipo de arte oscuro, porque el Jujutsu es, por naturaleza, un poder basado en las artes oscuras.
Una verdad afirmada por Gojo Satoru Ayuji cuando ingresa por primera vez al mundo del Jujutsu. Es por eso que Jin ya no apuntaba a la viruela en sí con el poder de Aqua, sino al origen mismo del proceso de maldición de la viruela. Sorpresa, hijo de puta, dijo antes de lanzar un uppercut al estómago del espíritu maldito. GRR. El espíritu maldito vomitó un bocado de sangre púrpura antes de ser impulsado hacia las lápidas. Desafortunadamente para la criatura, Jin aún no había terminado con ella. Más rápido, más control, más producción y más precisión, se repitió mientras sentía la afluencia de energía infundida en su cuerpo por el voto autoimpuesto. Ryu Ishigori no tenía una técnica particularmente increíble sobre el papel, a diferencia de Yuta Okkotsu. Sin embargo GRR, gimió el espíritu después de ser golpeado contra el suelo con una patada en la cabeza que parecía un corte de hacha. Sin embargo la técnica maldita de Ryu le permitió producir mucha más energía maldita que cualquier otra persona en el manga. El resultado fue simple. Ryu golpeó más fuerte que Yuta Okkotsu, a pesar de que este último poseía más energía maldita que él. Es por eso que Jin prefirió para su promesa proporcionarle una producción de energía maldita superior en lugar de la energía maldita en sí. Quería golpear más fuerte y con más fuerza. Aunque lo convirtiera en una vela con una llama inmensa. Jin Itadori se estaba quemando para obtener mayor poder, pero a cambio ganó una fuerza bruta superior a la de Nanami. La ley del Jujutsu es esta. Cuanto mayor sea el riesgo, cuanto más estrictas sean las condiciones a cumplir, cuanto mayor sea la recompensa. Entonces, grandullón, ¿bailamos? Dijo mientras observaba a la entidad atrapada entre los escombros de las tumbas aplastadas por su cuerpo. En ese momento, el espíritu maldito supo que estaba acabado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.